Tenemos ahí un saludo fraternal a mis hermanos para ir recordando cuando estuve con el maestro, cuando llegó a México. Fue en el 53 que llegó él. Antes había llegado el maestro Gil Colmenares, pero él venía que con el deseo de ver al maestro de la Ferrier, porque le habían dicho que iba para México. Resulta que el maestro de la Ferrier sí había hecho su gira para llegar a México, pero no lo dejaron entrar a México. No supimos por qué, se quedó en Guatemala. Entonces él no tuvo la oportunidad de estar en México, no tuvimos la oportunidad, la dicha de estar con nuestro muy sublime maestro. Quien llegó fue el maestro Gil. Él se hospedó en mi casa, porque en aquel entonces todavía no había casas sedes, ni había lugares donde hospedar a los maestros. Y se hospedó en mi casa, esperando el muy sublime maestro. Cuando supo que no lo dejaron entrar, entonces el maestro Gil se fue para Venezuela. Y al poco tiempo quien llegó fue nuestro sublime hermano mayor. Para nosotros fue una gran dicha, y para mí también una gran dicha, de que también se hospedara en mi casa. Él empezó a dictar sus conferencias en diferentes lugares, ahorita no recuerdo, pero en lo que sí más recuerdo fue en el Palacio de Bellas Artes, que dictó varias conferencias. Él padecía de sus coronarias, sin embargo, daba sus conferencias sin necesidad de micrófonos ni de cosas que le acercaran para que escuchara a la gente. Más en el Palacio de Bellas Artes, que era un lugar bastante amplio, bastante grande. Y les dijo a los que iban a ayudarle: no me acerquen cosas para que yo hable, micrófonos y todo eso. Yo tengo mi voz, váyase alguien ahí hasta lo último del salón para empezar yo a hablar. Y así fue. Y vieron que en realidad tenía una voz muy fuerte y ya dictaba sus conferencias. El Palacio de Bellas Artes dictó varias conferencias, y así en diferentes lugares que le invitaban, y él iba a dar sus conferencias. Después de sus conferencias también daba ¿cómo les diré? La gimnasia, la yoga, y nosotros pues así continuábamos yendo a diferentes lugares. Ya que había estado unos días en determinado lugar, pasaba a otro, y así todo Centroamérica, todo Sudamérica, parte de los Estados Unidos, también parte de Europa, y quería ir él a la China y al Japón, pero fue cuando ya se sintió más delicado de sus coronarias y ya no pudo entrar a ese lugar. Pero era incansable, constantemente viajábamos, llegábamos de un lugar y después que a otro, y que a otro, y que a otro, y así. Todo eso fue caminando nuestro maestro. Cuando lo veía yo que se sentía un poquito mal, le decía yo: ¿por qué no descansas un tiempo para que te recuperes y después sigues? No, dice, para mí es un compromiso esto, y no debo de dejarlo hasta el día en que ya me vaya yo de aquí. Pero mi deber es seguir dando mis conferencias y estar dentro de la institución. Cuando se consiguió el terreno del ashram de aquí de Coatepec, le dijo a Chaya Michan: yo quiero que me consiga un terreno para hacer un ashram. Y como estábamos
en el retiro que hizo nuestro maestro en un lugar de Mayor Alcántara. Entonces le dijo el Mayor Alcántara: ¿para qué quiere usted terreno, maestro, si usted está muy bien aquí con Carlotito y con su hijo? No, no es para mí, para mis discípulos, porque quiero que se preparen en ese lugar elementos en todos los trabajos que tiene la Gran Fraternidad Universal, y entonces sí, vayan a misionar. Los quiero como misioneros. Hasta la fecha no se ha hecho nada, pero el maestro eso es lo que quería. Por eso es que pidió a Chaya que comprara ese terreno, consiguiera ese terreno para hacer el ashram. Entonces, constantemente estábamos viajando. Él no quería descansar para nada, a pesar de su malestar. Entonces, como les digo, estuvo en Centroamérica, Sudamérica, México, los Estados Unidos, Europa. En cada lugar dejó grupos ya establecidos, porque primero dictaba sus conferencias y después ya seguía misionando, porque en cada conferencia que daba hablaba de la Gran Fraternidad Universal y decía: aquellos que quieran pertenecer a la Gran Fraternidad Universal, anótense con mi secretaria. Yo era su secretaria, y era cuando ya en cada lugar dejaba un grupo establecido. Por eso es que dictaba sus conferencias, para dar a conocer la Gran Fraternidad Universal. Cuando tuvo que irse a su retiro, que nuestro muy sublime maestro le puso esa prueba de que ya se retirara, porque muy sublime maestro creía que ya nuestro maestro se iba a retirar definitivamente. Y dijo: Estrada, usted tiene que retirarse. Hasta le dijo: porque usted es un estorbo de la misión. Y dije: ¿cómo es posible que le diga eso a nuestro maestro, que es un estorbo de la misión, si él ha trabajado casi ya la parte del mundo? Bueno, obedeció fielmente a nuestro maestro. Fue cuando me dijo que si quería yo ser su esposa. Dije: no, maestro, usted necesita una mujer que inclusive sepa idiomas. Yo no, yo soy de cuna humilde y yo no podría ser su esposa. Me dice: sepas una cosa, que a mí no me gustaría tener una mujer intelectual, una mujer como usted que le ha servido a su maestro. Porque sí, viajábamos mucho, constantemente estábamos viajando. Así es que si me voy al retiro, yo quiero ya irme con una compañera, con una esposa. Bueno, maestro, para mí será una gran dicha ser su esposa y seguirle sirviendo. Fue cuando nos fuimos al retiro y lo que se engendró fue un hijo, un niño. Para modo de, cuando saliéramos, presentar la célula familiar ya con un hijo. Ya salió de su retiro nuestro maestro para seguir misionando, porque él era incansable. En todo momento era muy responsable de su misión. Por eso es que seguíamos viajando inclusive con el niño para dar ejemplo de célula familiar. Ya cuando José tuvo 7 años, entonces sí lo tuvimos que dejar para modo de que se fuera a la escuela. Pero aún así nosotros seguíamos viajando. Cuando llegábamos, José se sentía muy contento cuando llegábamos a México. Dice: qué bueno, papá, ya llegaste, mamá, qué bueno. Sí, hijo, pero al rato nos vamos a tener que volver a ir. Otra vez se van a ir, sí, hijo, porque tu padre se debe a una gran misión. Y así, constantemente estábamos viajando. Entonces, él decía: a mí no me para nadie, yo tengo que estar dando la enseñanza,
porque venimos para que el mundo se salve, y solamente así se va a salvar, orientando a la gente, a la hermandad. Por eso él recorría gran parte de los lugares donde estaba. Sí, en Estados Unidos le transmitían sus conferencias en inglés, porque no sabía el idioma. Sin embargo, él no se opacaba por eso, sino que decía, es tiempo ya de que yo recorra el mundo, porque yo sé que el mundo me necesita. A José, a mi hijo, lo quería mucho, pero feliz con su hijo. Pero llegó el día en que nuestro maestro nos faltó, pero ya había preparado su misión a nivel mundial, como él decía. A mí no me para nadie. Yo tengo que seguir caminando, porque yo sé que y yo quiero estar entre la gente para darles a comprender que ya es tiempo de que se dejen de tomar licor, de comer carne, de fumar, sino que ya se presenten como unos señores, unos verdaderos señores, unos verdaderos hombres. Reverendo, ¿nos quiere usted contar cómo fue ese pasaje de allá en el retiro con el maestro, cuando tuvieron ese primer hijo y se murió, y que él le dijo a usted, no se preocupe, que él volverá? ¿Nos quiere contar ese pasaje? Así es. Bueno, sí, ya estábamos nosotros en el retiro cuando me embaracé, ya era yo su esposa, y lo quise tener ahí mismo en la casa donde estábamos en el retiro, y me tuvieron bastante tiempo queriendo que naciera el niño, dar a luz, y no nacía, y por más que me hacía cosas el médico, así me frotaba la barriga y todo eso, y nada que podía nacer. Hasta que total nació, pero ya nació muerto. Era niña. Entonces yo empecé a llorar porque había hecho mucha ropa para recibirlo y todo eso. Y me dijo mi maestro, guarda esa ropa que él regresa. No, maestro, que va a regresar. Yo ya con 40 años y tú con 60, ya estamos de edad y imposible que nosotros volvamos a tener familia. Yo sé lo que te digo, hija. Guarda esa ropa que él regresa. Así fue. Al poco tiempo me volví a embarazar y entonces sí, cuando ya iba a nacer el hijo, me fui a un sanatorio, porque dije ahí sí me tengo que ir para si hay alguna necesidad de que me hagan alguna operación o algo. O sea, aquí me la hacen. Y me fui a un sanatorio. Cuando llegué me dice el doctor, mujer, si ya este niño está naciendo. Digo, ay doctor, es que con el primer niño que yo tuve, me tuvieron mucho tiempo para dar a luz y por eso creí que también iba a ser lo mismo. No, mujer, súbase a la plancha, que ya está naciendo. Y así fue, nació rápido mi hijo, fue varón. Y se le puso el nombre de José. José Leoncio Estrada Castañeda se llama mi hijo. Reverendo, cuéntanos algún pasaje de la vida del maestro en sus viajes. ¿Cómo eran esos viajes? ¿Dónde se alojaba?
el público cómo lo recibía. Todo esto que es muy importante para que las generaciones futuras conozcan ese paso del maestro por el mundo. Sí, como se los dije anteriormente, estuve en Centroamérica, Suramérica, México, los Estados Unidos, Europa. Por eso le digo, ya llegué a China, al Japón, nada más que ya no se pudo. Entonces llegábamos a casas de personas que nos daban hospedaje, porque en aquel tiempo todavía no estaban preparadas varias dependencias de la Gran Fraternidad Universal. Y cuando llegábamos, que nos daban hospedaje, llegábamos a un lugar de personas, en un lugar donde las personas comían carne. Y nos invitaban. Y le decía yo, no, nosotros no podemos comer carne. Y me decían que están enfermos, que no pueden comer carne. No, no es que estemos enfermos, es que somos vegetarianos. ¿Vegetarianos qué es eso? De que no comemos carne. No se fuma, no se toma vino y todo eso. Ah, dice. Bueno, ¿y entonces qué les voy a dar? Y nos decían la gente que vivía donde estábamos. No se preocupen si tienen por ahí un pedazo de pan o una fruta. Eso es lo que podemos comer. Bueno, y así, en cada lugar donde llegábamos, pues dábamos el ejemplo, porque donde llegábamos no eran vegetarianos. Muy reverendo Carlota, yo quisiera ahorita hacerle una pregunta. Cuando ustedes se fueron a vivir al ashram interno de Coatepec, ¿cuáles eran las actividades que desarrollaba nuestro sublime maestro Estrada? Porque ya era una etapa más avanzada en el sendero de él y por consiguiente también de la hermandad. Me gustaría conocer su opinión. Sí, cómo no. Propiamente, nuestro maestro estaba en un retiro y ahí no podía salir él, ni estar en contacto con gente, porque si no, pues no hacía bien fielmente su retiro. Pues ahí hacía él sus disciplinas, pero ya dentro de la casa, y yo era la única que salía por si necesitaba alguna cosa ir a comprar. Ya cuando vino el niño, ya al poco tiempo ya salió él de su retiro, pero no podía él hacer ninguna actividad para modo de que la gente no la viera, porque él tenía que retirarse definitivamente, como le dijo su maestro, y si no cumplía fielmente, y por eso es que no tenía ninguna actividad. Muy reverendo, pero posteriormente, cuando ya salió de su retiro, ¿y cómo fue la formación del ashram interno? ¿Qué trabajos se desarrollaron para que ese ashram fuera una realidad? Bueno, como les dije anteriormente, el que consiguió ese lugar fue el maestro, el hermano Chayamichan, porque se lo pidió el maestro, porque él quería que ahí llegaran elementos a hacer sus disciplinas para de aquí a mañana ser misioneros, que salieran a misionar. Pero hasta la fecha no se ha hecho lo que dijo el maestro. Entonces ya ahí dentro del ashram, él quería también que hubiera una panadería para que hicieran pan. Sí, se empezó a trabajar la panadería. Inclusive se tenía un vehículo para que fuera a repartir ese pan, pero resulta de que ya no sirvió el vehículo, ya no siguieron haciendo el pan. Lo mismo también quería que se hiciera ahí un lugar donde se estableciera ahí un lugar donde hubiera una hortaliza y hubiera bastantes verduras para que ahí mismo las usara. Y quería muchas cosas para el ashram, tenía muchas ilusiones.
pero no se llevó a cabo, porque son elementos que no son activos, que no comprenden lo que el maestro quería, por eso no se llevó a cabo. Lo único que se instaló, se hizo fue la casa donde íbamos a vivir, que hasta la fecha existe. Ahora que él nos dejó, se dividió la casa, y en una parte está el maestro Machiel y en otra parte está servidora, pero esa casa la mandó a hacer él para que allí viviéramos. Reverendo, ¿y cómo fue eso, la instalación de la cámara secreta allá en el Arran interno de Coatepec? Sí, él también pensaba en que de ahí se establecieran las cámaras. Y está la cámara de Jesús, la cámara de Gata, nada más que falta instalar la de Gelón. La de Gelón hasta la fecha no se ha establecido. Lo que él decía, aquí me gustaría que estuvieran las 3 cámaras ya establecidas para que cuando venga la hermandad ya llegue aquí. Muy reverendo Carlota, yo recuerdo cuando se iba a fundar la primera cámara, que fue la de Jesús, en Cuautla, recuerdo que fue usted precisamente la que dio la idea de que se construyera en esos terrenos, en Cuautla, lo que después dio nacimiento a que en cada ashram hubiese una cámara secreta más lo que llamamos el santuario. Me acuerdo muy bien de esa noche cuando estábamos en una reunión con el sublime maestre Estrada y buscando un terreno inclusive para Ciudad Satélite o en algún lugar cerca del Distrito Federal para construir la cámara. Entonces recuerdo que él bajó y dijo, Carlota tuvo una idea porque no la construimos en Cuautla, donde ya tenemos el terreno. Esto fue en más o menos en marzo del 68 y ya para julio se tenía que estar construida y se consagró ese día, el 28 de julio. ¿Qué nos podría usted decir más acerca de eso? Porque yo creo que eso es muy interesante para un futuro, cómo fue que se empezaron a establecer cámaras en ashrams. Gracias. Sí, es lo que quería nuestro maestro, que fuese más, creciendo más y más la institución. Por eso es cuando se consiguió el terreno del ashram de Coatepec, tenía esa ilusión de que hubiera las actividades necesarias de la jefe, inclusive, como les digo, preparar elementos para que fueran a misionar. Tenía muchas ilusiones, tanto en el ashram de Coatepec como en el ashram de Cuautla. Sí. Qué bueno que todavía está funcionando el ashram de Cuautla. El de Coatepec hay sus inconvenientes, pero yo sé que sí vamos a salir adelante. Reverendo Carlota, hay un pasaje que nos gustaría que quedara grabado y que se supiera. Fue aquel pasaje un poco oscuro en el cual se violó la escuela iniciática de la Ciudad de México, la Cámara en la Ciudad de México, y que el maestro en la colonia Aragón, y que el maestro tuvo que irse al ashram de Cuautla, y entonces cuando comenzó ese trabajo de los ashram, ¿nos quiere contar ese pasaje? ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo es que hubo ese digamos, sin querer decirlo, lo vamos a decir, ese rompimiento entre dos energías que se tenían que establecer, lo lunar y lo solar, y cómo fue que se estableció esa cámara secreta o esa escuela iniciática secreta en Cuautla? A usted, reverendo Cristina Windenberg, muy reverendo, perdón, ¿nos puede decir ese pasaje de cómo se sucedieron los hechos
de esa violación de la Cámara secreta en México, por lo cual el maestro tuvo que refugiarse en Cuautla para hacer las cámaras secretas. Honorable Gurú Telesforo Linares, yo lo que recuerdo es lo siguiente. La primera cámara que se tenía estaba dentro de la Ciudad de México, en la colonia Aragón. Allí asistían entonces los Getuls. Yo no era Getuls en aquel entonces. Yo recuerdo, como entré en el año de 63, sí asistía a las reuniones, pero de meditación que hacíamos afuera de cámara, los que éramos yamines y medio genial, en fin. Y los Getuls de aquel entonces, entre los que estaba aquí el presente, el muy reverendo Carlota de Estrada, estaba el reverendo Felipe Paredes, Antonio Iglesias, Zenaido Maldonado, todos ellos en aquel entonces ya eran Getuls, Librada Keimolent, y varios hermanos que después quedaron en lo que después llamamos la línea lunar. Y recuerdo que hacían ahí sostenidas, claro que nosotros no pasábamos, desde luego, como dije, nos encontrábamos afuera en meditación, pero sí se hacían ya entonces lo que el maestro Estrada empezó a formar como la meditación tibetana. Recuerdo también que entre los Getuls de aquel entonces ya se encontraba el que ahora es venerable Satarhat, José Marcelli. Bueno, entonces poco a poco se fue produciendo la división que llegó, si no recuerdo, en septiembre del año de 1967, a raíz de que, como supimos, nosotros teníamos, yo entonces era parte del Consejo Ejecutivo, tenía el cargo de secretaria del Exterior y enviaba mis informes de acuerdo a las instrucciones del Sublime Maestre y del Maestro Estrada a Caracas. Y empecé a notar que todas esas informaciones que enviábamos o no las publicaban en su gaceta, en la revista que entonces sacaba el Consejo Supremo, o cambiaban el texto de lo que nosotros enviábamos desde aquí de México, el Consejo Ejecutivo. Bueno, llegó el día en que se tuvieron que hacer elecciones de consejo para el septiembre, si no recuerdo, mal recuerdo, fue de 1967. Me acuerdo que como secretaria del Exterior envié una carta a Caracas diciendo que pues que vinieran a ver aquí el trabajo que hacía nuestro maestre en México y sobre eso pues ya informaran correctamente sobre sus actividades. Y fue cuando regresó una carta de allá diciendo que no venían ellos, pero que mandaban al inspector general, que en aquel entonces era el maestro Ferriz. Y llegó los maestros lunares. Recuerdo que el maestro Gil inclusive mandó a decir que México no era digno de que él pusiera su pie en estas tierras. Bueno, yo con mi Tauro medio me enojé, en fin, pero recuerdo entonces que llegó el maestro Ferriz y hubo, claro, muchas cosas todavía de hermanos que hacían colectas para sacar el dinero para su pasaje, los expulsamos de nuestro consejo, los expulsamos del Instituto de Yoga, de Cosmobiología y Yoga, en fin, nos empezamos a estar un poquito ya muy movidos. Llega el maestro Ferriz, en fin, tuvimos una asamblea en septiembre, en el solsticio, en el equinoccio de otoño de este año de 1967 en nuestra casa sede en Insurgentes Sur, 226. Y recuerdo muy bien, asistieron el maestro Estrada, asistió el maestro Ferriz, con una gran cantidad de gente que había acarreado, como dijimos nosotros, tal vez de lo que entonces ya era la colonia Aragón, en donde existía esa cámara secreta, como mencioné hace un momento, y que ya empezaba a tambalearse. También nosotros, el maestro Estrada, digamos con su gente, también asistimos a esa reunión. Fue muy pesada, no terminamos, pasada la medianoche, y se quedó que para marzo del año próximo nos volveríamos a reunir para por fin lograr formar un nuevo consejo ejecutivo.
lo cual ya nunca se logró, porque después el maestro Ferriz se fue con su grupo a formar su línea, que después supimos, o le puso el maestro Estrada, la línea lunar. Entonces empezó esa división ya muy fuerte. Estaban de un lado los Getús de esa Cámara de Aragón, vamos a decir, de una parte estaba el entonces Getús también, Luis Murguía, había quedado otra hermana, no recuerdo muy bien su nombre, parece que también la hermana Lupe Venegas, y hermano Álvarez Faller, recuerdo ahorita también al hermano Onésimo, que siempre llevaba los estatutos y las circulares bajo el brazo y nos indicaba, esto se debe hacer así, esto dice el Sublime Maestre Asado. En fin, hay muchísimos recuerdos. También recuerdo que esa reunión en septiembre de 67 en la Casa de Insurgentes, llegaron, como decía un momentito, muchísima hermandad o simpatizantes del maestro Ferriz, que supuestamente tenían credencial expedida por Caracas, lo cual pues no pudo haber sido muy cierto, suponemos, ¿verdad? Puesto que a nosotros, los integrantes, que entonces éramos de un consejo ejecutivo, digamos, legalmente instalado, se nos habían negado de parte de Caracas esas credenciales. De tal manera que ya desde entonces nos estaban invalidando. Igualmente con la correspondencia hubo muchas irregularidades. Recuerdo también que el maestro Ferriz, llegando, asistió a una reunión del Consejo Ejecutivo y a la siguiente, cuando se leyó el acta, dijo que todo eso lo invalidaba a él. En fin, hubo muchísimos detalles. Entonces, como les digo, nos quedamos de reunir para marzo del próximo año, lo cual ya no se logró, con la hermandad, pues, digamos, tradicional que estábamos todos. Y también en la Cámara, en la Colonia Aragón, y toda esa propiedad, pues empezó a tambalearse a tal grado que un día los getulces, vamos a decir, que apoyaban a nuestro maestro Estrada, llegó el día en que ya no les permitieron entrar, estaban echados llave y candado. Y ahí se provocó definitivamente el rompimiento con esa cámara, y quedaron pues entonces los getulces que seguían a nuestro maestro, y que yo recuerdo, pues el ahora muy reverendo Carlota, en primer lugar, Librada Keimolén, José Marchelli, Antonio Iglesias, Zenaida Maldonado, Felipe Paredes, Refugio Cano, ¿quién más? Pues más o menos esos nada más recuerdo. Ana Montero, creo que también ya estaba ahí. Más o menos creo que eran todos los que siguieron a nuestro maestro. Ya para el marzo de 1968, se formó entonces, pues no todavía el Consejo Administrativo, sino estábamos un poquito al aire, sin unas bases todavía muy firmes. Nos reuníamos, sí, como hermandad, con nuestro maestro. Él seguramente, no recuerdo ya muy bien, pero sí andaba viajando. En fin, de alguna manera esto se sostuvo, y después empezaron las presiones más fuertes, porque mientras tanto se habían legalizado lo que después era la línea lunar. Nos enviaron a todos los integrantes de este consejo ejecutivo, lo mismo que a los demás muy respetables Getús de aquel entonces, nos enviaron actas en las que notariales nos expulsaban de la GCU, fuera con ellos. Fuimos bastantes a los que nos llegó esa acta del notario público diciendo que quedábamos fuera de la Gran Fraternidad Universal. A lo que recuerdo muy bien que el entonces Getús José Marchelli dijo que nadie nos podía sacar de la GCU. Con actas notariales o sin actas, pues ahí teníamos que seguir. Y seguimos con mucho gusto, con mucho amor por nuestro hermano mayor. Posteriormente, él mismo empezó a presionar al maestro Estrada, repito lo que yo voy recordando, para que ya se formara un consejo.
Y poco a poco todo esto fue tomando cuerpo y fue cuando se funda la Gran Fraternidad Universal Serge Renaud de la Ferrière, asociación civil, a la que posteriormente se le agregó las palabras línea solar. Y con su consejo superior, formado en aquel entonces, de acuerdo a los deseos de nuestro sublime maestro Estrada, Jorge Tulce. Para esas fechas también ya se estaba formando la Cámara Secreta en Cuautla, en el ashram de Cuautla. Tengo entendido que esta se consagró el 28 de julio de 1968. Y posteriormente el Consejo Superior, de acuerdo, como digo, los deseos del sublime hermano mayor, era que este Consejo Superior estuviese formado especialmente por Jesús de Cámara Secreta, que hacía él esa diferencia, y que fuera pues más o menos no muy público, bueno, sí, un poco, porque no quería que de quienes redactábamos las cartas, yo volví a cubrir el puesto de creo que secretaria del exterior, en fin, me tocó enviar cartas por todas partes a raíz de la gira continental que hizo nuestro maestro Estrada, no sé si fue en 1971 o 72, en que estuvo más de un año fuera de México, implantando la nueva forma de trabajar, que no era muy diferente a lo que había dejado el sublime maestro, solamente que cambiamos los nombres de los consejos, ya no era consejo ejecutivo ni consejos subalternos, sino eran consejo administrativo, consejos regionales. La sede mundial se trasladó a México Distrito Federal, ya no reconocíamos lo de Caracas, la de Caracas. En fin, empezaron a hacerse esos cambios, se instala la línea solar y empieza un trabajo verdaderamente pues vertiginoso. De ahí sale después acá el terreno de Coatepec, la casa del rectorado, como decía el maestro Estrada, que debía llamarse esa casa, en donde debía vivir el rector. Y así fue formándose la Gran Fraternidad Universal, lo que nosotros conocimos, en lo que trabajamos con muchísimo entusiasmo. ¿Qué otra pregunta tendría usted, honorable gurú Telésforo? Muy reverendo, ¿nos quisiera usted contar todo aquel pasaje, trabajo de toda la hermandad mundial? ¿Cómo se hizo para que la Casa Sede Mundial de Eugenia 1510 surgiera y fuera una realidad dentro de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar? Sí, honorable gurú Linares, pasa esto, que nosotros empezamos, bueno, lo que yo conocí en un despacho relativamente pequeño, grande, como se quiera decir, en la calle de Buenavista número 2. De ahí nos mudamos, poco después de ahí nos mudamos a la Casa de Insurgentes 226, la cual poco después, no recuerdo ya los años, se tomó la casa de junto, quien es ahora gurú Carlos Michan, el arquitecto, fue el que hizo el pase de una casa a la otra, tumbando una pared, en fin, y se pudieron comunicar esas dos casas. Poco a poco fue todo este trabajo, no recuerdo bien los años, pero fue en los primeros años de los 60. Y después, ya una vez instalado el Consejo Superior, instalada una cámara secreta en el ashram de Cuautla, a la que acudíamos con mucho entusiasmo, mucho amor, en que ya había ancianos, entre los que recuerdo muy especialmente a los ancianos Ramón y Judith Michan. En fin, un día nos reunió el maestro Estrada en la casa, repito, de Insurgentes, que era nuestra sede por esos tiempos, y solicitó de cada uno que colaboráramos económicamente para tener ya una casa en propiedad nuestra.
surgió la idea de parte de él que cada quien tendríamos que aportar 6,000 pesos para reunir una cierta cantidad de dinero de la que se iba a encargar ya entonces la entonces hermana, creo que era genial, Victoria Fernández. Bueno, se reunió el dinero y un equipo formado por ella y por otras personas, después de mucho buscar y muchos, pues tuvieron muchísimo trabajo, desarrollaron muy buen trabajo, encontraron la casa en Eugenia 1510 a un precio bastante razonable y bueno. Y se decidió comprar esa casa, fue nuestro primer patrimonio. Esa casa después la declaramos sede mundial y dejando la Casa de Insurgentes Sur como sede nacional para toda la República Mexicana y la otra pasaría a ser sede mundial y fue a la que se trasladó después el Consejo Superior. Ahí sesionaba y bueno, pues fue creciendo la GFU, se fue diversificando, empezaron a surgir muchísimos grupos, digamos, internos dedicados a los jóvenes, a los hogares adheridos, a los CARIS, a la astrología, especialidades, digamos, ya en yoga, se empezaban a dar cursos especiales, promotores para preparar mejores profesores. Ahí mismo se instaló el Instituto de Yoga Amanecer, ya para entonces ya teníamos varios, el Amanecer, teníamos el Instituto Nueva Era, la hermana Sonia Goizueta, hoy reverendo Gatpa, estaba trabajando en el norte de la Ciudad de México, levantó toda esa parte con una sede en Insurgentes Norte, en la avenida Insurgentes Norte. Bueno, se empezó a crecer muchísimo la GCU, aquí también ya desde 1968, su servidora fundó el Instituto San José Insurgentes, que dio también muchos discípulos a la orden. Estaba el Instituto Sri Aurobindo, que fundó la hermana Luz del Carmen Otero Pablos, Moyo Otero Pablos, fundadora del parto natural, como la nombró primero el maestro Estrada, después le pasó ese título a la hermana Egda Estivalet, que fue la que continuó con mucho éxito ese trabajo, que había iniciado Moyo Otero Pablos. En fin, fue mucho el trabajo, ¿no? Y lo hacíamos, repito, de mil amores. Y también sé, pues como estaba yo entonces como secretaria del Exterior en el Consejo Superior, todo lo que empezó a trabajar la hermandad fuera del país de México. En Sudamérica especialmente se distinguió, así como yo recuerdo, Colombia en forma muy especial, y creo que para este trabajo hoy se realizó en Colombia como sede, como ya iniciadores de la línea solar, creo que le paso mejor el micrófono a Aloy Gurú Telesforo Linares, que está más enterado que yo de todo lo que sucedió en aquellos tiempos. Muchas gracias y se lo paso a él. Muchas gracias para la Hermandad Mundial, para toda aquella humanidad que conforma la Gran Fraternidad Universal. Pues considero que la Fraternidad Universal no es un grupo, sino la humanidad entera, a la cual va dirigida estas palabras de reconocimiento y de recordación del paso del venerable hermano mayor por América, por el mundo, dando un ejemplo en todo momento y en todo lugar. Para mí, puedo decirlo, voy a hacer un poquito de recuento de que entré a la GFU. Yo entré en 1956, el 12 de octubre, dirigido entonces por el genial David Ferriz, que en ese entonces fungía como el primer discípulo del hermano mayor. Así se declaraba y así parecía ser, por su entrega, por su forma de proyección hacia el maestro, por muchas cosas. Él me enseñó a amar al maestro, me enseñó a conocerlo, y en 1957 el hermano mayor llegó a Bogotá,
se le hizo una gran recepción al maestro, una gran recepción, que el Gurú Ferriz nos dijo que teníamos que ser recibir al maestro como todo un gran señor, y como lo era. Nos hizo comprar una gran cantidad de flores. Llegó al aeropuerto y desde la bajada del avión hasta donde estábamos nosotros se consiguieron unos niños y se les regaron pétalos de rosa. Hasta que llegó ahí, subimos al automóvil y llegamos a nuestra casa, y nuevamente de la casa desde el automóvil. Nosotros vivíamos en una segunda, llegó a la casa de tu servidor, y nosotros vivíamos en una segunda planta, y desde el automóvil hasta que lo llevamos a su alcoba, todo fue una alfombra de flores. Todo esto era patrocinado, digamos así, o impulsado por el entonces genial Ferriz. Así estuvo el venerable maestro allí unos días en Bogotá. Lo llevamos a una conferencia en el Museo Nacional, en una sala de conferencia del Museo Nacional de Bogotá, y allí aquello no cabía de gente. La capacidad de este teatro, de esta sala, era más o menos para unas 1.200 personas, pero había alrededor de 3.000. De estos 3.000 personas estaban apretujados ahí. Y recuerdo que habló el maestro sobre María, y en el momento en que él terminó la conferencia dijo: por lo tanto, María es virgen en el parto, antes del parto, en el parto, después del parto, y duró durante 20 minutos un aplauso cerrado que no paraba el público de aplaudir al maestro. Y entonces dio el derecho de palabra. Tampoco utilizaba el maestro micrófonos, con su potente voz y con su mantra de entrada que decía: queridos hermanos, una vez más el hermano mayor está entre ustedes. Una vez le pregunté: maestro, ¿por qué dice usted que una vez más el hermano mayor está entre ustedes, si usted es la primera vez que viene acá? Dice: es que tú no sabes, hijo, que el hermano mayor ha sido desde hace muchos años, desde mucho tiempo, desde tiempo inmemorial, desde la noche de los tiempos. El hermano mayor ha sido, es y seguirá siendo. En esa ocasión, naturalmente, que para nosotros no sabíamos nada de iniciación, no sabíamos nada de los maestros, no sabíamos que era maestro, y seguramente no lo atendimos en la debida forma, pero él, con su gran sabiduría y con su ejemplo de comprensión, de amor y de realización, siempre nos guiaba. Bien, posteriormente, en 1958 volvió a Bogotá y iba ya para su retiro, y volvimos a recibirlo, ya no con tanto bombo, un poco menos, pero siempre con una cosa, porque ya no estaba el Gurú Ferriz, ya estaba el Gurú Ferriz en contra de él. Ya entonces comenzaban las persecuciones, las luchas contra él. Entonces nos dijo ahí en Bogotá: me espera una gran prueba. En Caracas me espera una gran prueba. Y así fue. Estando esa noche, ese día, él tenía que irse un lunes, creo, para Caracas, pero se quedó rociando las matas que tenía mamá en la casa. Y yo le decía: maestro, se le va a hacer tarde, se le va a hacer tarde. Maestro, el avión se lo va a dejar. Y él seguía rociando las matas.
no hacía, no tenía, pero nos fuimos y eso efectivamente cuando íbamos llegando al aeropuerto, el avión ya salía. Cuando regresamos, uno de sus discípulos le dijo, maestro, usted tenía que quedarse aquí, ¿no es cierto? Tenía usted que cumplir un pasaje. Y él asintió con la cabeza y dijo muy pasito, así es, hijo. Entonces, ese mismo discípulo le dijo, maestro, es que usted tenía que volver, porque se acuerda que hace 2000 años le dijeron, ¿cómo vas? ¿A dónde vas? Y efectivamente, regresó y en la mañana le habíamos hecho, antes de esa, le habíamos hecho una entrevista, el entonces estos venían, creo, Luis Murguía y el Jesús David Ferriz Olivares le habían hecho una entrevista en la casa y entre los que le preguntaban era si volvería de su retiro. Y él cuando le dijo, ¿lo volveremos a ver? Preguntó Luis Murguía, maestro, ¿lo volveremos a ver por estas tierras? Y él dijo, es condición del maestro saber callar y es condición del discípulo saber esperar. Esta palabra la pronunció el maestro ahí y dijo otras cosas. Después le preguntó Luis Murguía, maestro, ¿cuáles son las órdenes para que tenemos que seguir? ¿Cuáles son sus órdenes en nuestra discusión? Entonces el maestro dijo esta palabra, las órdenes que les doy son estas, que practiquen la fraternidad, que cumplan las órdenes de mi muy sublime maestre y que no se olviden del hermano mayor en sus momentos de dificultad. Estas palabras para mí quedaron muy grabadas y siempre las recuerdo porque muchos han dicho que el hermano mayor estaba en contra del hermano muy sublime maestre y cuando él nos dijo que se cumplan las órdenes de mi muy sublime maestre, porque él sabe lo que hace. También le preguntaron en esa ocasión que por qué se retiraba. Y se retira el hermano mayor porque tiene que retirarse. Y para que se cumplan las órdenes de mi muy sublime maestre, porque él no hace nada a la loca o algo así a la tonta. Él hace las cosas bajo el conocimiento. Bueno, pasado ese momento, pues ya nos fuimos al aeropuerto, regresamos, pues todos jubilosos porque el maestro no se había ido, y regresamos aquí a la casa, y bueno, todos contentos. Como leí por la noche, había una hermana, la hermana Gertrudis García, que nos dijo, vamos a darle una conferencia, a una serenata al maestro esta noche. Y conseguimos los músicos, los serenateros de Bogotá y lo llevamos allá. Y entre las canciones que se le dieron al maestro, se le cantaron, estaba una que él quiso hacer famosa, que fue El Limonar, que entre su, ¿qué dice? Al saber que muy pronto ibas a volver, la fuente silenciosa empezó a cantar, el limonar del patio a reverdecer y el jazmín de la huerta volvió a aromar. Al saber que muy pronto ibas a tornar, la fuente silenciosa empezó a cantar, el limonar del patio a reverdecer. Se me olvidó el resto. Y así las palmeras vuelven a susurrar. Esta canción, cuando terminó, es más larga la canción, naturalmente, no la recuerdo. Cuando terminó esta canción, el maestro dijo estas palabras, recostado en el borde de una puerta, dijo, yo creí que Dios me había abandonado, pero ahora sé que debo volver. Posteriormente nos dijo, esta canción, ustedes me han dado el mensaje de que debo regresar. También la frase que dijo fue,
Yo creí que Dios me había abandonado, pero ahora sé que debo volver. Y así continuamos. Ah, sí. Y dijo algo muy interesante ahí, con relación al mucho ley maestro y al hermano mayor. Dice, se retira el gran celta y aparece el gran pastor. Se retira el gran pastor y aparece el gran celta. Pero cuando el mucho ley maestro se retiró, el hermano mayor apareció como instructor para orientar la gran fraternidad universal. Y cuando el hermano mayor se retiraba, como el gran pastor, aparecía el gran celta, el mucho ley maestro, para nuevamente hacerse cargo de la gran fraternidad universal, aunque estaba nombrado el maestro Gil Colmenares como subdirector general, pero el director general se retiraba, el gran pastor. Bueno, pasaron los tiempos, nosotros comenzamos a trabajar, seguimos trabajando. El maestro se fue a su retiro y desde allí cada fecha iniciática y cada 28 de julio nos mandaba un comunicado. Esos comunicados serán esperados por nosotros con, digamos, casi con desesperación, porque era agua viva lo que nos mandaba. Era el mensaje de realidad, de luz, de amor, de sabiduría eterna. Y en esos mensajes, él nos decía, en uno de ellos decía que allí, en su retiro, había encontrado a Elías, que había encontrado a Moisés, que había encontrado a Salomón, que había encontrado a Juan Bautista. Cuando él salió, yo le pregunté, maestro, ¿y cómo es que se encontró usted allá con estos maestros de la antigüedad? Me dijo, entienda, hijo, entienda, hijo. Y me dio, no recuerdo exactamente, pero creo que me hizo entender que era una vivencia que él había tenido que, en su retiro, vivir la etapa de estos grandes maestros de la antigüedad. No era una presencia física de los maestros, sino una realización interna que él iba teniendo en su oportunidad en aquel retiro. Bien, regresó el maestro de su retiro a finales de 1961 y 61. A finales de 1961 estuve por Bogotá y iba solo. 1961 o 62, no estoy bien seguro. Parece que es más bien 62. Y iba solo. Estaba recién salido de su retiro y nos dijo, nos llamó aparte allá en la casa de Bogotá, de la Gran Fraternidad Universal en San Isidro, y nos dijo, nos mostró una foto. Era una foto de la hermana Carlota, entonces muy respetable Jesús, genial, era genial todavía, y con el niño en los brazos. Y nosotros le preguntamos, maestro, ¿quiénes son? Y es mi esposa, es mi compañera y mi hijo. Nosotros decimos, qué lindo, maestro, ¿cuándo trae a su esposa? ¿Cuándo la trae? Entonces él no nos contestó, sino dijo estas palabras: este se salvó, gracias a Dios, porque al ver que nosotros habíamos aceptado a la hermana Carlota, nos dijo, gracias a Dios, este se salvó.